Bienvenidos. Esto es Transaural. Estamos en la cuarta sesión de este ciclo que se ocupa de reunir a especialistas, referentes, a debatir, reflexionar, intercambiar y compartir pensamientos en torno al arte y a los estudios sonoros. Transaural es una actividad producida por la especialización en arte sonoro de la Universidad de 3 de Febrero de la República Argentina. Es una carrera de posgrado, la especialización, que está dirigida por Raúl Minzburg, Vanessa Rufa y Mene Sabasta, quien les habla. Somos las coordinadoras académicas. Y en nuestro grupo de producción también contamos con la colaboración de Kevin Herzog, Maybe Carone Fernández y Paula Miranda. Ese es el equipo que está detrás de esta producción, una producción que se está haciendo de modo casero, en las circunstancias que nos permite esta pandemia global que estamos atravesando, sacando provecho de la posibilidad de reunirnos virtualmente. Estamos tratando de generar este espacio de intercambio en torno al tema que nos permite esta virtualidad cruzar fronteras territoriales y poder hacer de esto un punto de encuentro de al menos la comunidad latinoamericana o de habla hispana y también de habla portuguesa, como pudimos ver en el primer encuentro que también Brasil estuvo presente. Así, con esta introducción, presento el tema del día de hoy, un tema muy amplio, profundo, que, como comentamos en las redes, ciertamente tuvo un montón de connotaciones en el marco de esta nueva normalidad. Estamos hablando de el silencio. El silencio que vulgarmente o coloquialmente suele ser definido por la negativa, ¿no? Por la falta de sonido. Hoy vamos a tratar de introducirnos desde la perspectiva de lo que hablamos como un nuevo campo, que son los estudios sonoros. Vamos a tratar de introducirnos en otras formas de pensar el silencio. Y para ello reunimos a especialistas, a quienes voy a presentar ahora, los voy a hacer aparecer en la pantalla, a nuestros invitados del día. Aquí están con nosotros. Los voy a decir en el orden vertical que aparecen en la pantalla. Estamos con Ana María Ochoa Gautier, que está en Puerto Rico. Hola, Ana. Hola. Estamos con Tito Rivas, que está en México. Y estamos con Laura Novoa, que está aquí en Buenos Aires también. Bienvenides. ¿Cómo están? Bueno. Vamos a hacer la dinámica que venimos haciendo en el programa, que es ir pasando primero la palabra uno por uno de nuestros invitados, que van a hacer un recorrido por sus propias ideas en torno al tema. Y ciertamente luego nos vamos a dedicar al intercambio, a preguntarnos, repreguntarnos, debatir. Para lo cual también la audiencia que está participando, ya la estamos viendo muy activa en el chat, va a poder hacer preguntas que iremos recuperando en la medida de lo posible para que nuestros invitados puedan responder también. Dicho lo cual, vamos a dar inicio a esta sesión con las palabras de Ana María Ochoa, la doctora Ana María, a quien brevemente voy a introducir, si bien la hemos introducido desde nuestras redes sociales. Ana María Ochoa, tenemos el honor de recibir a una pionera de los estudios sonoros, etnomusicóloga, pero es un título que le queda chico porque ciertamente ha abierto su campo de investigación hacia zonas que la etnomusicología le han quedado pequeñas. Hoy nos va a traer un combo de sus ideas en torno a este tema del silencio
que vamos a escuchar ahora. Te agradecemos, te paso la palabra, Ana. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Raúl Ginsburg, a Mene Sagasta, que nos acaba de introducir, y al posgrado en Arte Sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero esta invitación. Mene además ha realizado un maravilloso trabajo curatorial para nuestra sesión y ha gestionado breves escuchas por WhatsApp con los compañeros de mesa, Laura Novoa y Tito Rivas, con quien es un gusto compartir este espacio. Gracias también a todos los que escuchan desde diferentes lugares. Hoy en día me encuentro en Puerto Rico, pero en marzo del año pasado me encontraba en Nueva York, donde normalmente resido y trabajo, dictando un curso sobre ecologías acústicas, cuando en cuestión de 4 días nos vimos obligados a migrar el curso online por disposición de la universidad y de las autoridades de una ciudad que a las pocas semanas se convertiría en el foco mundial de la pandemia. Tal vez nunca en mi vida haya dictado un curso donde tan dramáticamente un evento histórico traslade el material del curso, la relación entre sonoridad, seres vivos y eso que en Occidente llamamos medio ambiente, a la experiencia de la vida cotidiana. No fue solo que los modos de encuentro entre los participantes del curso se alteraron, sino que a lo largo del curso la relación de cada uno de nosotros con los espacios de la ciudad se fue transformando. Como se volvió evidente rápidamente en las redes sociales, la sonoridad de las ciudades ha cambiado durante la pandemia. 2 sonidos se destacan para mí de esa primavera neoyorquina: el sonido casi constante de las sirenas de las ambulancias y el sonido del canto primaveral de los pájaros en los barrios de Nueva York. No es que el sonido primaveral de los pájaros fuera nuevo. Nueva York está lleno de pequeños patios y grandes parques con muchas aves, pero ciertamente se escuchó con mucha más intensidad una presencia de vida que frecuentemente pasaba desapercibida. La compositora peruana Vered Engelhardt, alumna del curso, grabó una tarde al finalizar la clase esta sonoridad desde el centro de su ventana en Brooklyn. Mene, por favor, colocar el ejemplo. Muchos escritos sobre el silencio, su relación con la escucha y su papel central en la formulación de la noción de sonido ambiente. De hecho, uno de los ejes fundamentales del pensamiento sobre el silencio es su capacidad profunda de alterar aquello que nos rodea y, al hacerlo, forjar simultáneamente aquello que constituye el silencio mismo. Uno de los elementos que más me intriga del silencio y que comportan para mí su carácter enigmático es precisamente que dicha capacidad de transformación aparece aunada a lo que son técnicas de la producción de la quietud, que en principio o en una primera mirada parecieran ligadas a fines opuestos. Por un lado, encontramos diferentes técnicas del silencio y quietud aunadas a nociones de transformación espiritual en prácticas tan diferentes como el budismo, algunas dimensiones del cristianismo, las tradiciones místicas iraníes, diferentes prácticas chamánicas y muchas más. Por otra parte, aparecen técnicas de uso del silencio como práctica muy efectiva de destrucción de la persona a través del confinamiento y aislamiento obligatorio. El silencio aparece así como un agente de plasticidad de la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, y se utiliza tanto para su constitución como para su destrucción. Así el silencio, como diría Isabel Stengers, es un asunto profundamente cosmopolítico, es decir, que impacta los modos de concebir y movilizar la relación entre los seres vivos y su entorno. El resto de mi presentación se centrará en 2 ejemplos. Durante los últimos años del siglo XVIII y comienzos del XIX, las autoridades políticas y religiosas de la ciudad de Filadelfia experimentaron una forma ejemplar de castigo,
La idea que animaba dichos experimentos, y aquí vienen las imágenes de la prisión, y discusiones de gobierno, era que el recogimiento de un silencio penitente producido por un aislamiento radical que no permitiera contacto con ningún ser humano produciría un arrepentimiento profundo. El silencio de confinamiento solitario se concibió inicialmente como una forma virtuosa de encarnar una lección moral por autoridades practicantes de la religión cuáquera, un tipo de cristianismo pacifista que valora aún hoy en día altamente el silencio. La Eastern State Penitentiary, la penitenciaría del estado del este del estado, fue inaugurada en Pensilvania, en Filadelfia, en 1829. En 1841, el escritor británico Charles Dickens realiza un viaje a los Estados Unidos y en Filadelfia es invitado a recorrer las celdas. En 1842, publica un libro de viajes titulado Notas Americanas para el Público General. El capítulo 7 se titula Filadelfia y su prisión solitaria, y leo algunas palabras que él escribe en ese entonces. Cito: estoy convencido que esta manipulación lenta y cotidiana de los misterios del cerebro es infinitamente peor que cualquier tortura del cuerpo, porque sus heridas no aparecen en la superficie y los quejidos que exhortan no son perceptibles a oídos humanos. Lo denuncio como un castigo secreto que la humanidad no está preparada para combatir. Si uno se para en el punto central de esta prisión y mira hacia los pasadizos que contienen las celdas, el aburrido reposo y el silencio que prevalece es aterrador. Ocasionalmente se puede escuchar el sonido somnoliento del uso de una máquina tejedora o el martilleo de un zapatero, pero dichos sonidos, sofocados por las gruesas paredes y las pesadas puertas de las celdas y de los pasadizos, solo consiguen hacer que la quietud sea aún más profunda. El preso nunca escucha nada sobre su esposa o sus hijos, su casa o sus amigos, ni sobre la vida ni la muerte de ninguna criatura. Únicamente ve a los oficiales de la prisión, pero fuera de esto no escucha ninguna voz humana. Es un hombre enterrado en vida. Cierro la cita. Dickens denuncia horrorizado y en detalle la destrucción de los sentidos, la producción de enfermedad mental y la desorientación en el tiempo y en el espacio como efectos certeros de este tipo de silencio de confinamiento obligatorio. Solo quiero destacar unos pocos elementos de este texto. Cómo desde entonces se sabía del uso del silencio como arma de tortura que no dejaba huella sobre el cuerpo y que funcionaba por medio de la alteración de la interrelación entre lo sensorial, la percepción y el espacio-tiempo. Vemos además cómo la benevolencia pacífica y el silencio virtuoso de los cuáqueros se convierte en una teología política carcelaria aterradora y destructiva que desdibuja el límite entre recogimiento y confinamiento. Finalmente, en el escrito de Dickens, el silencio se multiplica a través de diferentes formas materiales. El grosor de las murallas, la pesadez de las puertas, los sonidos sordos de las pequeñas actividades, el aburrimiento que destroza el tiempo, los quejidos que no caen en ningún oído, el aislamiento de los seres queridos, el secreto como prisión. Las formas del silencio se aunan unas sobre otras en el régimen carcelario de confinamiento solitario. Estados Unidos es en la actualidad el país con mayor número de presos reconocidos como tales a nivel mundial. Hay un total de 2.3 millones de personas confinadas y de esas se sabe que aproximadamente 80.000 de ellas se encuentran en confinamiento solitario en cualquier día dado. El silencio se ha convertido en un poderoso armamento sonoro que desdibuja las fronteras entre el medio ambiente, los sentidos y la percepción, pero su contemporaneidad atroz no debe hacernos olvidar su profunda historia. Comienzo a cerrar mi intervención con un segundo ejemplo. Y aquí las otras imágenes, Mene, de Rachel Carson. En 1962, la bióloga estadounidense, autora de libros populares sobre la naturaleza y editora de revistas científicas, Rachel Carson publica un libro titulado Primavera Silenciosa, Silent Spring. En plena Guerra Fría y en medio del apogeo de una modernidad imperial estadounidense marcada por la promesa del progreso a través del control científico de la naturaleza, Carson denuncia lo que para ella es un arma tan poderosa como el armamento nuclear, el uso de agrotóxicos, particularmente el DDT. El DDT se comenzó a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial para prevenir la fiebre tifoidea
y la malaria entre los soldados del ejército aliado en las islas del Pacífico Sur y otros teatros tropicales de la Segunda Guerra Mundial. Para los años 60 se utilizaba masivamente por medio de fumigaciones aéreas en los Estados Unidos y en muchos países del planeta para el control de pestes en la agricultura y para prevenir enfermedades transmitidas por insectos. La escritura de Carson no deja lugar a dudas sobre el problema político provocado por el uso indiscriminado de pesticidas y su falta absoluta de regulación. Al comienzo del libro se pregunta, ¿qué ha silenciado las voces de la primavera en numerosos pueblos de los Estados Unidos? Y responde con palabras que no dejan lugar a dudas, y la cito. Junto con la posibilidad de extinción del ser humano por medio de la guerra nuclear, la contaminación de todo el ambiente del ser humano con sustancias increíblemente potentes se ha convertido en el problema central de nuestra época. Sustancias que se acumulan en el tejido de las plantas y de los animales y que penetran las células germinales para destruir o alterar el material hereditario sobre el cual descansa la forma de nuestro futuro. Es impresionante, pero está hablando de lo que hoy en día llamaríamos transformación transgénica de las semillas. El control de la naturaleza, sigo con Carson, es una frase concebida con arrogancia, nacida de la era neandertal de la biología y la filosofía, cuando se suponía que la naturaleza existía para el beneficio del hombre. Es nuestro infortunio alarmante que tan primitiva ciencia se haya armado con el más poderoso y terrible de los armamentos y que al apuntarlos hacia los insectos también los apunta hacia la Tierra. La publicación del libro de Carson se convirtió en un acontecimiento que sacudió las certezas de la comunidad científica, que se dividió ya para apoyarla, ya para condenarla. La industria agroquímica gastó 250 millones de dólares de la época desprestigiándola como científica y denunciándola como mujer histérica, soltera, sin doctorado y loca. Pero sus denuncias no pudieron permanecer en silencio. En junio de 1963 es llamada a testificar ante el Senado de los Estados Unidos contra el uso del DDT y su libro se debate ampliamente en la prensa y en la televisión. Muere de cáncer contra el cual había luchado por varios años en 1964. Hoy en día, Carson es considerado una de las figuras fundacionales del movimiento ambientalista. Alteró la concepción del cuerpo del ser humano como ente aislado y cerrado y puso sobre la escena un cuerpo ecológicamente permeable semejante al de los insectos y otros seres vivos, cuestionando la superioridad de los seres humanos. Destacó las formas de interdependencia entre los seres vivos. Su libro denunció la complicidad entre el establecimiento científico, un capitalismo feroz, y la noción de progreso basadas en un hombre controlador de la naturaleza. En 1972, y ya con esto termino, el gobierno de los Estados Unidos prohíbe el DDT en su propio suelo, aunque no para exportación. Pero el debate que ella provocó no deja de resonar en la increíble anticipación del uso de material transgénico para alterar el futuro de la vida y en la exacerbación tóxica de lo que se ha llamado la sexta extinción en la cual ahora vivimos. La relación entre silencio, ambiente y seres vivos invoca a la vez poéticas de la quietud como forma de estructuración de la vida y como agente provocador de su destrucción. El silencio es una fuerza por medio del cual, en palabras de Elizabeth Gross, y aquí cito, entendemos nuestra existencia como seres en un mundo que nos sobrepasa, un mundo que no está completamente hecho por nosotros y cuyos límites y restricciones provee los límites y restricciones del pensamiento mismo. Cierro la cita. El silencio convoca, por tanto, a una experiencia del límite. Y es precisamente su potencial como fuerza que resalta el límite el que hace que se constituya en un elemento capaz de alterar poderosamente la relación entre ambiente sonoro y seres vivos. Con eso termino. Muchísimas gracias, Ana. Así, como hacemos, un aplauso de dedo para que no se aturdan la audiencia con nuestros micrófonos. Vamos a retomar, por supuesto, abriste, y hoy, bueno, van a ser así un poco las ponencias de todos bastante amplias, porque la motivación de esta reunión hoy es justamente tratar de abrir distintas líneas de acceso a la noción de silencio. Me parece que incluso antes de presentar al siguiente orador, me va a gustar referirme a la idea de los estudios sonoros, para quien no conoce, justamente porque antes cuando te presenté, Ana, me refería a esta sensación de que no alcanzaba la idea de etnomusicología
como escuchamos, está comprometido tu objeto hacia lo sonoro, ¿no? O sea, lo musical es lo que ha quedado más chico de lo que estás observando, pero ciertamente sí me interesa, y que me va a servir para presentar a nuestros oradores, que cuando hablamos de estudios sonoros, contarle a la audiencia que estamos hablando de un campo que es fundamentalmente interdisciplinario o transdisciplinario, en donde se reúnen conocimientos, metodologías, enfoques de diversas disciplinas que al vincularse permiten volver sobre la dimensión sonora con una riqueza inaudita, por usar un término sonoro también. Entonces, así ahora voy a presentar al siguiente orador, que está en México, que también tiene una trayectoria intero-transdisciplinaria, porque también, además de ser investigador y producir textos, es un artista y es un gran gestor cultural. Estoy hablando de Tito Rivas, que está en México, que como hicimos circular en su biografía, este interés sobre la escucha es también lo que hoy lo va a llevar a hablar del silencio. Le paso la palabra a Tito Rivas. Gracias. Muchas gracias, Mene. Muchas gracias. Buenas tardes a todos en los diferentes lugares donde nos estamos escuchando. Gracias a esta situación podemos estar conectados a la distancia y eso es algo que también, dentro de todo lo penoso y doloroso que ha sido, podemos agradecer. Agradezco mucho a la UNTREF y a este espléndido posgrado y curso de estudios que están realizando y por generar esta tan linda iniciativa de Transaural, que ya va en su cuarta sesión. Yo he visto ya un par y me han parecido muy satisfactorias y esperemos dar nuestro mejor esfuerzo para quienes nos están escuchando en YouTube, pues se lleven algo, ¿no? de lo que estamos, de lo que hemos trabajado y por supuesto agradeciendo a las colegas cuyo trabajo yo admiro y para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar un poco sobre el silencio desde una perspectiva que creo que va a poder ser muy complementaria a este primer paisaje que ya nos planteó Ana María. Y me interesará hacerlo desde la experiencia, pero tratando de generar una cierta reflexión filosófica sobre cómo podemos comprender el silencio. Entonces quizá lo haré de una manera un poquito más general al principio, pero quizá en las siguientes intervenciones intentaré ofrecer también algunos ejemplos que seguramente harán un diálogo contrastado interesante, que creo que es lo que va a funcionar muy bien para esta charla. Y es que, bueno, el silencio puede ser algo tan sutil o tan específico o tan poderoso afectivamente hablando, como ya un poco nos lo está indicando Ana María en su lúcida reflexión, que apropiarse de él, aún solo para hablar de él, para querer entenderlo, podría significar cierta violencia. Tan particular pudiera ser cada condición del silencio por la manera en que cada quien o cada grupo lo significa y representa, que las generalizaciones corren siempre el riesgo de literalmente hacerle ruido. El silencio, con esa idea ominosa que carga, asoma en su presencia la epifanía de la escucha que lo nota en la paradoja de la ausencia de un sonido. Hablar de él puede ser como abrir la caja del gato de Schrödinger, no sé si la conocen. Dicho didácticamente, es ese experimento pensado que quiere averiguar lo que ocurre con un gato dentro de una caja mientras éste se encuentra en total oscuridad. Pero para saberlo hay que abrir la caja e iluminar al gato, lo cual destruye el experimento. En el experimento de Schrödinger se mata al gato, pero bueno, eso ya es un poco violento para este caso. El chiste es que si abrimos la caja, iluminamos. Si hablamos del silencio, lo rompemos. Me pregunto si esa paradoja no nos limitaría desde una perspectiva, por ejemplo, de ciertas corrientes del ascetismo, por ejemplo, o de la mística, en donde la propia manifestación del silencio atenta contra sí mismo en el orden de la palabra. Una paradoja que es inevitable, creo yo, a este concepto. Una paradoja que en este caso, profanándolo en su quietud, tendremos que gustosamente comernos para poder hablar de él. Voy a hablar primero de una experiencia personal
el lugar más silencioso en el que me he encontrado. Primero quizá debería decir que se trató de una cámara anecoica como la que tiene el Laboratorio de Acústica de la UNAM, donde efectivamente es una experiencia muy interesante para quien la haya tenido y para quien no, que yo recomiendo. Pero ese silencio, que es maravilloso cuanto que es producido artificialmente y se requiere de hecho un gran esfuerzo de diseño tecnológico, constructivo y económico para conseguir ese silencio, justamente por ser un silencio artificial, eh, ilustra ese silencio cierta alteridad y cierta extrañeza que por otra parte también acompaña a la fascinante y difícil empresa humana de conseguir o de fabricar un silencio, que no hay que quitar de lado esta idea. La famosa experiencia de John Cage entrando a una de estas cámaras anecoicas nos regaló, a lo mejor hasta ya como un lugar común o como una petición de principios, la sapiencia de que el silencio no existe, o más bien que su existencia es evidentemente conceptual. ¿Es el silencio solo un concepto? Sería una de las primeras preguntas que él podría lanzar. Y aunque es atractivo pensar y seguir esta deriva, yo tengo la intuición de que, como muchos conceptos, el silencio evidentemente emana de una vivencia y que esa vivencia, en la manera en que tenemos para definirla, edifica algo, un sensum, un fenómeno, que aún atravesado por el concepto que lo estratifica y nombra, tiene siempre una forma de aterrizaje en la experiencia. Es decir, que aunque el silencio fuera un invento técnico o incluso un artificio del lenguaje, este artificio vendrá a ser vivido y representado de diferentes maneras y adquiere forma y consistencia a través de prácticas y experiencias, llenándose en cada caso de un sentido distinto, que no por plural o diverso sería menos pleno o más arbitrario. O sea, que diría que hay un rango de sentido que se posa en la noción de silencio y que va de lo vivido a lo pensado y de lo pensado a lo dicho, a lo expresado, y que dependiendo de en qué momento o segmento de ese rango nos coloquemos, emergerán diferentes formas de comprender y de materializarse una vivencia del silencio. Pensemos, por ejemplo, en el silencio físico, o sea, un silencio experimentado, es decir, un silencio realmente escuchado. Como decíamos, la viñeta de Cage, perdón que le llame viñeta, pero de alguna manera esta forma que tenemos de repetir siempre la historia de Cage se ha convertido tal vez en una suerte de viñeta, asienta en cierto saber científico o estético la idea de que escuchar el silencio no sería posible mientras estemos vivos, pues aún en un espacio creado técnicamente para anular todo sonido, seguiremos escuchando. Como le decían a Cage, nuestra respiración, el sonido de nuestros órganos, la presión sanguínea, pero incluso algo más. Ese espacio artificial donde está anulado todo sonido, como sería la cámara anecoica que decía, nos arroja la escucha del dispositivo con el que escuchamos. Nos deja escuchando al oído oír. Pero vengamos un poco más hacia acá y planteemos que en una vivencia del silencio, es decir, literalmente de ausencia de sonido, siempre hay algo que se escucha. Sospecho que ese algo será mucho del motivo que va a agruparse en esta charla. Yo, en lo personal, que me dedico a la fonografía, quedé muy sorprendido la primera vez en que, intentando grabar algo, lo que usualmente llamamos un paisaje sonoro, pues este paisaje simplemente se negó a ocurrir. O al menos la expectativa de paisaje sonoro que se tiene cuando se graba, que es que se escuchará toda una gama más o menos profusa, más o menos interesante de sonidos relativos al entorno en donde nos encontramos. Esta experiencia me ocurrió en Ushuaia, en el fin del mundo que le llaman, y estando yo ahí en ese bosque invernal plagado de nieve, y al activar el grabador, me doy cuenta que sencilla o prácticamente no se escucha nada. Les voy a compartir un fragmento de esta grabación
para que se den un poco una idea de lo que yo escuché. Y con esta facilidad que tiene la fonografía de externalizar un acto de escucha y fijarlo para que pueda ser medianamente compartido. No sé, Mene, si pudieras poner un pedacito. Ambiente sonoro de el bosque nevado en Ushuaia a las 5 de la tarde. Les pongo solo un fragmentito porque esto continúa, pero un poco nada más para que se den la idea de qué es lo que se escuchaba en ese paisaje sonoro, si es que le pudiéramos llamar así. Yo pensaba que no había ningún sonido, o al menos que era la grabación más silenciosa en un espacio físico que no fuera un estudio de grabación con la que yo me había encontrado. Después, escuchándolo posteriormente, en esta escucha a posteriori que permite el registro sonoro, pues evidentemente se percibe que sí hay sonido. A lo mejor ustedes lo notaron, no sé cómo habrá sonado en la transmisión, pero hay una frecuencia grave, continua, con algunas variaciones, que provenían muy seguramente de un sutil viento que se escuchaba en la montaña. Hay los sonidos que hago involuntariamente con mi cuerpo y el micrófono. Hay eventualmente unos lejanos sonidos de una autopista que por lo lejos es meramente un rumor, pero está en donde no hay el ruido de las autopistas. Y hay lo que llamamos en audio el ruido del sistema, que sería buen nombre como para un grupo de punk, ¿no? Seguro que a lo mejor hay uno. Con esta grabación yo me quedo preguntando, ¿qué se escucha cuando no hay nada que escuchar? Cuando yo escuchaba eso y decía que no escuchaba nada, esa nada es desde la experiencia evidentemente algo. La nada que no se escucha y mi idea de una nada que no se deja escuchar y que me hace pensar que justamente se trata de nada. Ese algo que siempre se escucha en el silencio, ese vestigio, esa huella, es la que a mí me interesa desde la perspectiva que he venido explorando de una, llamémosle, arqueología de la escucha. El espacio de ese silencio dibujaría el contorno de la experiencia aural en ocurrencia, la cual está conformada en mucho por la expectativa de lo que se espera y de aquello que se posibilita a la escucha. Entre el sonido que nos es dado y lo que la escucha hace de él, la experiencia aural está atravesada, mediada por muchos factores. Yo he tratado de llamar a esto, a falta de un nombre mejor, el dispositivo aural. Esa nada, aún el vacío que escuchamos cuando se escucha el silencio, es algo, y ese algo es el fruto de una mediación en la que nuestros hábitos y nuestras ideas se encuentran en la escucha para codificarla de alguna manera. Y es por eso que cada cultura, cada comunidad e incluso cada persona puede tener una significación distinta del silencio. Porque cuando no se escucha, lo que se escucha es el sistema del escuchar, por así decirlo. Y quizá el silencio podría ser justo una muestra como para ponerlo en esa forma de relieve. Una suerte como de grado cero, ¿no? En donde lo que emergería pues sería como ese dispositivo, esa estructura acustemológica, por llamarle de alguna manera, ¿no? Llamarle al silencio silencio y al sonido sonido hace la diferencia de
y hacer la diferencia entre ambos serían operaciones que realizamos a través de un dispositivo aural en el que se teje toda una red o un territorio de juicios, experiencias, educaciones, costumbres, disciplinas, afectos y afecciones que trazan un tejido a través del cual está mediada nuestra experiencia del sonido y por ende también el relato que hacemos de ella, que ese relato es muy importante, como lo que, por ejemplo, Ana María nos estaba platicando quizá hace un instante. Y bueno, por el momento yo creo que aquí me detengo para continuar más adelante con más cosas, si caben, claro. Muchísimas gracias, Tito. Otro aplauso de dedos. Súper interesante, un montón de imágenes. Nos van apareciendo en el chat también. La participación se va poniendo intensa. Muy rica cómo se va abriendo. Yo insisto porque aprovecho también, está el tema del silencio, que es nuestro tema central, pero me parece que es interesante para la audiencia esta también divulgación del campo, ¿no? de los estudios sonoros, para ir viendo esta amplitud de saberes que se ponen en juego para poder observar el mismo fenómeno, ciertamente, o si le llamáramos fenómeno o no. Ahora vamos a ir por otra línea más situada, histórica también, ¿no? Vamos a ir con una especialista de la historia también, que es Laura Novoa, que está en Buenos Aires, que es musicóloga, pero también es mucho más, es divulgadora, tiene un rol social muy importante. Como decíamos en las redes y en lo personal, aprovecho para decirlo, es ciertamente en su investigación y lo que ha pasado por escrito de su investigación es la posibilidad que tenemos muchos investigadores que venimos detrás de conocer toda una época justamente silenciada por la musicología o la teoría. Así que tenemos que también nos va a dar su perspectiva del silencio. Te paso la palabra, Lau. Bueno, muchas gracias, Mene, muchas gracias, Raúl. El honor realmente es mío de participar acá y de participar con Ana María, con Tito. Realmente el honor es mío. Así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y de encontrarnos a discutir un tema tan interesante que yo lo encaré, me interesó cómo aparece tematizado el tema del silencio en una serie de cuentos, 3 cuentos en concreto, que no son muy difundidos, y uno de los cuentos de una figura muy singular, que es Leda Valladares, que se llama La Oyente, y que fue una casualidad hermosa, fortuita en esta pandemia, que me crucé con este cuento, que no conocía su existencia, y que plantea un montón de cosas interesantes con respecto al silencio y a la escucha. Y estos cuentos se escribieron en los años posteriores a los postulados keynesianos, a la emblemática 433 de Cage, y el primero de los cuentos seleccionados es el cuento de Heinrich Böll, que es el coleccionista de silencios, la colección de silencios del doctor Murke, que es del 55, La Oyente, de Leda Valladares, es de 1960, y el cuento de Antonio Di Benedetto, El Silenciero, que es de 1964 y que es un precioso neologismo porque el silenciero no existe en el español. El mismo Antonio Di Benedetto lo define como un hacedor de silencios, que vamos a ver de qué se trata. Y saliendo un poco del plano de lo poético, digamos, quiero mencionar también, dentro del plano de lo real, un tema muy ríspido en nuestro imaginario cada vez que se convoca el silencio, y esa rispidez y cierto rechazo cultural y social con respecto al silencio, que tiene que ver con una campaña que siempre se trae a colación cada vez que se habla del silencio, que es el silencio es salud, y que se vincula esa campaña con la dictadura militar del 76, pero lo cierto es que esa campaña se origina en un gobierno democrático en el año 74, el tercer gobierno peronista, y que ese equívoco nunca, hay una intención de no resolverlo, digamos, ¿no? Porque en esa tensión de no resolverlo se juega también apropiaciones del silencio,
quién tiene también el poder de silenciar a la oposición, silenciar al otro, quién es el dueño del silencio, qué es, en fin. Un poco como que el silencio quedó del lado de lo reaccionario, de lo antidemocrático, de la censura, de un montón de cosas, y que es muy difícil que nos reconciliemos con la idea del silencio, digo, por lo menos culturalmente, a raíz de esa campaña. Entonces, en las narrativas que mencioné, el silencio es protagonista, no como protagonista de la estructura de una narrativa, sino realmente el protagonista de la narración, y encuentro que las ideas que se trabajan en estos cuentos son muy potentes, y son ideas con respecto al silencio que se arman en distintos contextos, ¿no? En el cuento de Bell, bueno, el silencio aparece como portador de subjetividades, que vamos a ver de qué se trata eso. En Valladares el silencio aparece como revelación en un contexto que podríamos pensar como más rural, y la imposibilidad o la utopía directamente del silencio en el cuento de Di Benedetto, y que es en un contexto urbano, ¿no? Muy saturado por el ruido, ya vamos a ver. Y por el otro lado encuentro también que las ideas que aparecen en estos cuentos, por supuesto que conectan o replican a su vez ideas que están en los imaginarios sociales vinculados con el silencio. Entonces comento unas ideas que me parecen interesantes en el cuento de La colección del silencio del Dr. Murke. El título ya anuncia una propuesta muy singular, porque bueno, ¿cómo puede coleccionarse el silencio? Acá toca un poco las cuestiones de las que hablaba Tito también. El protagonista trabaja en una radio, en una estación de radio, es el encargado de grabar y editar los programas de la emisora, y de acá para la audiencia joven, quiero decir que, bueno, hay que entender que en este cuento la tecnología es analógica, es decir, que todo lo que le mandan a cortar a este señor se hace de manera manual, y entonces cuando corta la cinta, esos pedacitos que le queda de cinta los pone en una cajita y colecciona los silencios. Entonces, esto está dando cuenta, habilitando, digamos, da cuenta de la habilitación de la escucha del silencio como sonido, el silencio como algo audible, ¿no? Por este medio de corte de cintas. Y también hay otra cuestión que surge de esto, que es que estos cortes se hacen en el contexto de discursos, y esos silencios pueden potenciar, digamos, están en relación expresiva de ese discurso, y al cortarlos, bueno, se disuelve, ¿no? Esta relación entre la continuidad entre el silencio y el sonido, ¿no? Y por último, hay en este cuento una idea para mí muy interesante, que de nuevo toca lo que preguntaba Tito acerca de qué hay en el silencio, y que es que este protagonista de esta narración, el que colecciona silencios, no solo colecciona pedazos de silencio, sino que cita a una mujer a su casa para grabar su silencio. Y lo que cuenta el narrador es que cuando ella se retira de la casa, ella está muy indignada en que le pida grabar el silencio, él lo que hace es escuchar, cuando se va, en soledad, los silencios de las personas que graba. Entonces, acá la pregunta sería, bueno, ¿esos silencios pueden llenarse de subjetividad, de sujeto? Y acá no puedo dejar de pensar en una performer que quienes la conozcan tal vez van a poder asociar esto, que se llama Margarita Fernández. Y Margarita Fernández tiene esa capacidad de los silencios, cuando uno puede hablar de los silencios de Margarita Fernández, ¿no? Tiene una capacidad de esa nada, digamos, llenarla de su subjetividad. Es muy, después, bueno, puedo profundizar esto, ¿no? Quiero seguir avanzando, pero es una idea muy interesante que para mí trae este cuento. Luego, con respecto a Valladares y Di Benedetto, acá hay una idea que bueno, Ana María Ochoa la sintetiza en esta cuestión de la escucha ambivalente del silencio, esa tensión entre la aparente imposibilidad del silencio y la intensidad de la experiencia que invoca. Y entonces en los cuentos de Valladares tenemos esa experiencia de intensidad con respecto al silencio, y en el cuento de Di Benedetto es la imposibilidad en el contexto urbano de escuchar el silencio. Ambos autores son argentinos, casi de la misma generación, pero en campos distintos. Valladares es poeta, música, recopiladora, profesora de filosofía, cantó junto con María Elena Walsh en el cabaret Crazy Horse en París,
Es una figura que todavía guarda que la musicología haga un estudio exhaustivo de ella, que es una figura muy interesante, y así que traer este cuento y traerla a ella para mí es como un doble de silenciamiento, digamos, ¿no? Y entonces en La Oyente, en el cuento de Leda, La Oyente se despliega el silencio como revelación, y empieza con un silencio corrosivo. La Oyente es un personaje que no habla, que es silente y que produce alrededor mucha violencia, y que la narradora del cuento reconoce esta violencia como la intención de arrancarle a la oyente, de masacrar su mutismo, ¿no? Entonces la violencia va escalando en el cuento hasta que finalmente la narradora se le produce una epifanía luego de que digamos, logra que el oyente enuncie su verdad, y que la verdad es que las almas y los rostros, dice el oyente, se deforman con palabras. Y es esta imposibilidad finalmente, bueno, de los humanos de llenar con palabras la radicalidad de la experiencia del silencio, y que el lenguaje finalmente extralimita, ¿no?, esa experiencia del silencio. Producida la epifanía, entonces se habilita en la narradora su habilidad como oyente, y esto aparece también narrado en el cuento, y es también la experiencia personal de la misma Leda Valladares, que siempre contó en su biografía que ella es de Tucumán, del interior de Buenos Aires, y tenía una relación muy estrecha con lo que ella llamaba el silencio infinito de los cerros calchaquíes en Tucumán, y que tuvo la experiencia de que ese silencio de los cerros calchaquíes en Tucumán es rasgado por las voces de las mujeres bagualeras, que con el canto con caja y sus sonidos intensos rasgaron el silencio, y a partir de ella decía que Leda Valladares que fue como amor a primera oída, y a partir de ahí se dedicó a oír la vida, ¿no?, la manía de ella por oír la vida. Entonces, bueno, esta revelación habla de un silencio de la tierra, un silencio originario, y un lugar donde el hombre podría como contemplarse sin verse, ¿no? Esta idea de oír, de cómo no nos podemos ver mirando, pero no nos podemos oír oyendo, ¿no? Como esta idea. Bueno, y finalmente lo de Di Benedetto es absolutamente todo lo contrario, es la acción de un narrador que se sitúa, como dice Di Benedetto, en alguna ciudad de América Latina a partir de la posguerra tardía, es decir, en el año 50, y en este contexto urbano, interior de una casa doméstica, asociado al progreso, el silencio se esconde entre los ruidos superficiales de la cotidianidad que atormentan continuamente al protagonista de la narración, que no tiene nombre. Y entonces la única manera de acceder, que este protagonista accede al silencio, es un silencio corrupto, un silencio estabilizador o desorientado, pero nunca es ese silencio, esa utopía de un silencio que solo se alcanza con la muerte, ¿no? Aparece en la narración, y de hecho aparece enunciado como el mundo será del ruido o no será, y el silencio es de los muertos. Por otro lado, hay una dimensión también, si se quiere, política, que aparece en este cuento, que esta imposibilidad de la soledad, la imposibilidad del silencio, vuelven imposibles una idea de emancipación en este protagonista, o en esta ciudad alienado por el ruido. Finalmente el protagonista, bueno, termina en la cárcel y se siente feliz de ir a la cárcel porque cree que por fin en ese lugar de encierro va a encontrarse con el silencio. Y también aparece la ley, citada muchas veces en la narración, como un instrumento finalmente ineficaz para el silenciamiento, y entonces el protagonista acude a tapones, o finalmente después se dispara en los oídos para dejar de oír los ruidos. Y entonces en esta narración no aparece la escucha, o lo que aparece en todo caso es una escucha involuntaria, porque no es posible escuchar, ¿no?, en la irracionalidad del ruido. El protagonista además quiere escribir un libro que nunca logra poder empezar a escribirlo, porque la reflexibilidad de la experiencia de la escucha del ruido no lo deja, no le da el espacio introspectivo, digamos, para poder empezar su tarea. Bueno, y finalmente la campaña que les comentaba del silencio es salud,
es como les decía, una campaña que en el imaginario está asociada con la dictadura del 76, la dictadura militar del 76, lo cual no es del todo falso, porque lo que sucede es que cuando se empieza a armar esta campaña, el silencio de salud en el 74, que finalmente lo que quería era silenciar a la oposición en un momento político muy violento, es el prolegómeno de lo que vino después, es decir, que la dictadura del 76, por supuesto que tomó el silenciamiento como censura y lo radicalizó, pero lo cierto es que cuando se acusa y esta tirria que se tiene con el silencio y cada vez que se lo convoca en el lenguaje político, en cualquier escena política, bueno, la asociación que surge es que el que invoca el silencio está invocando entonces la censura, lo antidemocrático, el comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, después creo que ya estamos con el tiempo, en todo caso después puedo comentar más sobre esto, ¿no? Buenísimo, Lau, muchísimas gracias. Otro aplauso. Ti, 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 ti. Amplísimo. Me gustó muchísimo la dinámica que eligieron de casualidad los tres, porque ciertamente los tres vinieron con esta necesidad de traer desde distintos lugares a llenar la noción de silencio. Riquísimo el panorama, creo que tanto yo como toda la audiencia estamos con un montón de ideas, un montón de nociones nuevas para pensar el silencio. Ciertamente creo que estamos en un buen momento para hacer nuestra falsa pausa, hacer un pequeño corte atencional para ustedes los invitados y para ustedes la audiencia, y volver para lo que es nuestro desarrollo del debate o del intercambio. Así que voy a dar lugar vamos a liberar de la pantalla a los invitados. Yo me voy a despedir brevemente para hacer una mínima pausa, no se corta la transmisión, es una especie de falsa pausa comercial para el que necesita conversar con quien está conviviendo en cuarentena, que para el que necesita ir a comprarse algo al kiosco o ir al baño, menos que el kiosco tiene que estar en la esquina para llegar. Concretamente estamos en Transaural, en la sesión 4, estábamos hablando del silencio. Querría arengar también este momento a aquel espectador que nos está escuchando y que tiene ganas de hacerle alguna pregunta, porque ahora vamos a retomarlas luego de unos minutitos. Vamos a hacer nuestra falsa pausa comercial y regresamos en exactamente 60 segundos.